Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes, justo ahora cuando nos abocamos a celebrar la jornada del nacimiento del niño Dios. Qué bueno que los ánimos están altos para esa celebración, como siempre lo hace el pueblo dominicano. Aquí estoy en compañía de don Elías Ruiz Matú. Tenemos un entrevistado especial esta tarde para hablar de la temporada navideña, para hablar de la sociedad dominicana, cosas importantes. Adelante, Elías. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, aquí en 360 grados en estos programas especiales de Navidad y Año Nuevo. La verdad que qué importante, qué interesante es. Hemos visto la cultura dominicana de la Navidad, que nosotros decimos, al dominicano le encanta la Navidad, disfruta la Navidad. Están así que en octubre comienzan a poner las luces navideñas y los adornos navideños. Y la música. Y la música comienza en octubre, a mitad de octubre. Y entonces la hemos visto desde el punto de vista histórico, la hemos visto desde el punto de vista cultural. Nos falta algo. Y don Freddy Sandoval estaba muy interesado en estos aspectos. Es el aspecto religioso, la religiosidad popular en la República Dominicana. ¿Y quién más que para hablar sobre ese tema que Fray Santiago Bautista? Buenas tardes, mi querido sacerdote y amigo. Buenas tardes para usted, Bienvenido, padre. Muy bien, gracias, y para ese pueblo. No solamente en la República Dominicana, porque tengo entendido que esto se ve en el país entero. Y en América, porque a mí alguien me dijo un día de un programa... Sí, a través de internet, sí. Sí, me dieron que en Honduras, que ellos estaban viendo Radio América. Teleradio América. Teleradio América, sí. Pues nuestro saludo de paz y bien. El saludo nuestro, franciscano, y es un honor estar con ustedes. Mire, padre, vamos a comenzar suave. Primero, para que usted lo explique a nuestros televidentes, que ya usted lo ha hecho en otras ocasiones, yo lo sé, pero uno tiene que trabajar para esa gente sí, a quien nos debemos. ¿Cuál es su orden y a qué obedece su vestimenta? Sí. Muy bien. Bueno, mi orden es, así como se llama, Orden de Frailes Menores Capuchinos, que nace en el año 1528. Es una reforma de la primera orden de San Francisco de Asís, que se creó mucho antes, en el 1121, que fue la última, 1221, que fue la última regla aprobada por el Papa de la época, Honorio III, me parece. Entonces, desde entonces, un hombre que en la época no solamente fue un personaje importante, sino que evolucionó el mundo con su actitud de humildad, sencillez, ante una era tan turbulenta y de tanta desigualdad como la Edad Media, como lo sabemos, por el feudalismo y esas grandes clases sociales, y que lamentablemente no podemos estar tapando, pero la iglesia estuvo bailando en ese tren muchas veces del autoritarismo. Del autoritarismo, por lo que faltaba algo. Sí. Y gracias al Espíritu Santo, que en toda época suscita en hombres y mujeres carisma, un despertar, y eso fue lo que pasó con San Francisco de Asís. Bueno, en esa época no fue Francisco solo que estuvo, se habla en la Edad Media de las órdenes mendicantes, la orden de Santo Domingo de Guzmán, la orden nuestra, San Francisco de Asís, pero también la de los mercedarios y los carmelistas. ¿Cuánto capuchino hay sacerdote aquí en República Dominicana? Aproximadamente estábamos rondando en los 20 y tantos, así, nativos. Los nativos. Nativos, sí. Porque por todo y todo somos 26. Sí, entonces hay unos que están en proceso, que van caminando hacia la ordenación. ¿Y también hay algunos extranjeros? Ya se fueron, porque nosotros vinimos aquí gracias
a los frailes andaluces de Andalucía. Vinieron en el año 1909 llamado por intervención de Monseñor Adolfo Alejandro Noel. Monseñor Noel. Noel es pobre. La iglesia estaba necesitada, hambrienta de sacerdotes para trabajar en la situación que estaba viviendo la República Dominicana. Una sola diócesis, ¿usted imagina? Para tantas necesidades. Y ellos peinaron el país, los frailes capuchinos. Vinieron lo mejor de allá de España, porque tuvimos también entre ellos a Fray Cipriano de Utrera. Que llegó en el 10. Sí, es una luminaria de la literatura. Efectivamente, Trujillo lo nombró plenipotenciario de la Santilla. Lamentablemente murió precisamente en uno de esos viajes, allá en su propia tierra natal, en Antequera. Estaba allí, le dio un infarto en el 1951. Padre, y entonces la vestimenta, dígame. Bueno, entonces Francisco, como le decía ahorita, esta época tan desigualdad, de tanto lujo y tantas cosas, Francisco viene de la nobleza y él quiere responder al mundo de la pobreza, pero haciendo ese ejercicio, haciendo ese sacrificio él mismo, un plan de austeridad, pero en su propia persona. Entonces empezó por usar lo que usaban los leprosos, la gente sin sentido, que no tenían clase ni voz en la sociedad. Entonces, este hábito, su padre, que era un gran mercader, le daba las mejores telas, las mejores vestimentas. Entonces es como una antítesis a lo que en verdad su padre quería, don Pedro Bernaldón. Y él creó esa orden de hermanos, después de haber perdido una batalla entre Perusa y Asís en 1202. Y entonces desde entonces, ese encuentro con el Señor, de que él debería seguir no al esclavo, sino de que el mundo necesitaba algo. Entonces iban a misa todos los domingos y sintió que el mismo crucifijo le decía: Francisco, repara mi iglesia que amenaza ruina. Él entendía que era como las estructuras, pero dijeron que no, era la iglesia. La iglesia en sí estaba... La doctrina de la iglesia. Y desde entonces, mire, Francisco de Asís ha sido para el mundo de hoy, San Francisco de Asís, para los ateos inclusive, un gran admirador. Hay uno por ahí, Lynn White, un historiador de la Edad Media, que él acusa al movimiento judeo-cristiano por las devastaciones de la ecología y todas esas cosas, y por la guerra, y por no haberle hecho muchas cosas. Y dice, sin embargo, Francisco de Asís, para él, es una excepción, porque él entendió a Francisco como ese hermano de todos, que así el Papa ha escrito ahora la última encíclica, Fratelli Tutti, hermano de todos. Francisco de Asís, mucha gente no sabe que hay un pueblo que se llama así, Asís, y que Francisco era de ahí, pertenecía a esa región. Perfecto. Y hay una oración que se conoce como la oración de San Francisco de Asís. La oración de la paz, que ha evolucionado en el mundo. Sí. ¿Es larga o es corta? Es corta. Es corta. Bueno, díganos la padre. A ver si me la sé de memoria. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que siembre yo amor. Donde haya guerra, que yo lleve el amor, la paz. Donde haya desaliento, esperanza. Y así. No, Divino Maestro, no busque ser comprendido, sino comprender. No busque ser amado, sino amar. No, porque dando es como se recibe, y perdonando es como nacemos, y muriendo es como nacemos a la vida eterna. No la dije completa, me perdonan todo lo que... sí, porque estoy acostumbrado a leer. Es bonita. Sí, Francisco de Asís sigue siendo para el mundo una necesidad. Mire, padre, los padres capuchinos y todos los padres en general de la Iglesia Católica celebran el nacimiento del Niño Dios, la Nochebuena, Pascua, Navidad, de la misma forma. Eso quisiéramos, porque precisamente a Francisco de Asís que le debemos el primer pesebre hecho en la Edad Media, que fue en vivo, que lo quiso hacer en vivo.
Con una mujer de parto. Exacto, no de parto necesariamente. Pero con la criatura pequeñita. Sí, perfecto. Él quiso preparar un nacimiento como diferente a todas esas cosas que hacían, que no se le veía como el valor, el sentimiento, la humildad, y preparó y llamó una especie de pesebre. Allí puso animales vivos. Okay, todo eso, personas, el burrito, todo en vivo, pero de una manera muy sencilla, muy humilde. Entonces, hoy en día nosotros, no le voy a decir que lo celebramos igual. Los cambios de época, la situación lleva a la persona a también como evolucionar, pero siempre se nos sigue llamando a lo que se llama a una fidelidad creativa. O sea, fiel a las raíces, pero ser creativo, adaptado a nuestros tiempos, a los grandes desafíos, a las eras que estamos viviendo. Ahora se habla de era digital, de tantas cosas. Entonces tenemos que, porque una de las características de nuestro carisma es interpretar con sabiduría los signos de los tiempos. Tenemos una palabra ahora para la pandemia, tenemos... O sea, mientras quizás todo el mundo está viendo lo negativo de la pandemia, pues creo, nosotros como iglesia, no solamente como capuchinos, como iglesia, tenemos que, como los profetas Sofonías, profeta Oseas, Isaías, cuando animar a esos que venían del destierro de Babilonia, con una palabra de aliento, no solamente viendo la desgracia, sino que el Señor quizás nos dice detrás de tragedia que el mundo está viviendo, porque entendemos que de toda crisis, de todas devastaciones, hay que sacar, siempre entendemos que esa crisis provoca lo peor y puede ser lo mejor, de acuerdo a como uno en verdad la viva como tal. Y yo sé que el mundo está devastado, está por el paso de esta pandemia. Entonces nosotros tratamos de animar a la gente, explicarle que lo importante es someterse primero a las normas, porque es que muchos hay todavía personas fundamentalistas. Padre, ¿usted se vacunó? Sí, no tengo la tercera, nada más tengo la primera y la segunda. Me dicen que la tercera ya es como un refuerzo. Sí, un refuerzo. Sí, no la tengo aún todavía porque... Cuando me hice las pruebas una vez, la doctora se enamoró un poco, no de mí, sino de mi sangre, de mi salud. Me dijo que mi sistema inmunológico estaba muy... Okay. Ella dijo, mire, difícilmente a usted le dé. Yo dije, que Dios te oiga. Hasta ahora no me ha dado. Ojalá que se vaya. ¿Y de los feligreses le ha dado? A muy poco le ha dado. Ah, qué bien. Porque la parroquia San Agustín, ahí hay médicos, ahí hay personas muy... profesionales, y ellos allá mismo inclusive se prestó a las parroquias. Padre, mire, dentro de la suavidad de la conversación le voy a cambiar ligeritamente la línea y desde ahora le digo defiéndase. Mire, aquí en este canal estuvo un amigo mío, el padre Masalle. Monseñor Masalle. Y a Masalle le han preguntado que cómo ve él la iglesia, y Masalle dijo, a la iglesia le hacen falta voces potentes, líderes, y eso creó un revuelo. La gente pensó, unos dijeron, sí, es verdad, hacen falta voces altas, recias, como la de Monseñor López Rodríguez, hacen falta mediadores efectivos y creíbles como Monseñor Agripino Núñez Collado, hacen falta sacerdotes de la base combativo como Rogelio. Y entonces eso creó un revuelo. Entonces yo quiero que de todo lo que mencionó usted, el que más le picó fue el último que yo quiero ahora su versión de esa pregunta, cómo usted la responde. Sí, yo pienso que lo que Monseñor Masalle expresó es la realidad viva. Porque sabes que la iglesia siempre ha estado llamada a ser profeta, desde el día de su bautismo, profeta, sacerdote y rey. Profeta hay que anunciar, denunciar,
a tiempo y a destiempo. Y si hay cosas que andan mal, hay que saber expresar. Y cuando hablamos como rey, pero el rey siempre habla con autoridad, Sí. pero también con coherencia. Y el rey también, y como sacerdote, siempre con sabiduría, con fundamentaciones bíblicas, teológicas, pero también de la historia, el contexto histórico en el que nos movemos. Porque el sacerdote no solamente es rezar, no solamente estar allí de que, con palabras quizá evasivas, alguna así, no. El Papa Francisco habla de olor a oveja. Y que muchas veces hay que salir a buscar las ovejas extraviadas, como lo hicieron los profetas, y no esperar que vengan a donde nosotros. Yo me he visto en la necesidad muchas veces hasta de pedirle permiso al derecho canónico con algunas normas que obedecen a lo que es la ortodoxia para cumplir en este tiempo. Por ejemplo, en el bautismo, que hay muchas normas, que no, que esto hay que hacerlo de esta forma, pues hemos flexibilizado un poco a la gente, a aquellas normas, y hemos abierto puertas para no cerrar. En lugar de estar ahí que cerrando puertas, bueno, vamos a abrir. Donde no hemos podido abrir muchas puertas, sino en la visita a los enfermos, porque usted sabe cómo está ahora. Sí, no la pandemia. Sí, la pandemia y todas esas cosas, pero yo pienso que sí, que yo sé que la voz del cardenal es insustituible. Agripino también. Yo creo eso también. Sí, porque en su época, el gran... usted puede estar o no de acuerdo con Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, en su tiempo, en su época, pero de que inclusive un ente es de equilibrio en la política. Mire, los políticos todos iban a arrodillarse como iban donde Balaguer a la Máximo Gómez. Ahí siempre iban donde y el cardenal siempre tenía una palabra, siempre al pueblo, a la comunidad. Y yo pienso que deberíamos de retomar, recuperar ese sostén, ese don que tiene la Iglesia de autoridad y sobre todo de equilibrio para mantener, y no es que no la tiene, porque yo creo que la tiene. Va que ahora, por ejemplo, Monseñor Osoria ha querido como dividir la Iglesia no dividir la Iglesia, sino la arquidiócesis. Ahora ya se había hecho antes con el cardenal, pero él lo encaminó un poco más por diferentes, en 5 vicaría, entre ellos Santo Domingo Este, ahí está Benito Ángeles, y tú sabes cómo tal. Pero aún pienso que la gente espera siempre al sacerdote, que no estemos tan metidos en el gobierno, con tanta, muy untado con todas la soberbia del poder y tal como tal, sino porque para que cuando tengamos que decirle algo, pues lo digamos sin compromiso, sin sentirnos con la mano atada, la lengua acalambrada. Pienso que sí, que hay muchas cosas que hay todavía que como profeta de nuestro pueblo lo hacemos. Ahora, ¿la iglesia dejó de cumplir su papel? No, mire, váyase a una iglesia de esos barrios, de la zona alta o baja de la capital, esos lugares como Cristo Rey, por allí los Alcarrizos. Mire, los sacerdotes están comprometidos con su pueblo y han jugado un papel estelar en la pandemia, llevando, por ejemplo, ahora los bonos que me han dado muy poco, yo espero que me manden algunos bonos más, aprovechando estos medios. Nos han dado algunos bonos para distribuirlo en las parroquias, a la gente más. Atención, ministro Nené Cabrera. Sí. La parroquia San Agustín, Sí. Santo Domingo Este, el Padre Bautista necesita unos bonos para la feligresía que lo necesita. Y que va para la persona que realmente lo necesita. Perfecto. Que eso es lo más importante. Sí, porque veo que hay mucha. Mire, yo le doy tanto a de ahí como gente que no se encuentra en el camino. Yo me encontré con uno que yo tomé un taxi y él vino, yo no íbamos hablando de nada de eso, de bono y de cosas, sino él me dijo, mire, usted sabe cómo yo pueda conseguir un bono. Y afortunadamente yo llevaba unos cuantos para allá. Y ese señor vio como el cielo abierto. Y dije, amigo, pero no son 1.500 pesos que hay aquí.
pero yo no tenía nada. Y ese hombre casi llora, porque y yo pienso que esos bonos han venido también a ayudarnos un poco a organizar la vida. Porque Claro. esa funda y toda esa cosa en Navidad, eso traía Es un molote, un desorden. Un desorden. Entonces yo pienso que saludamos esa decisión, como también otras cosas que han pasado en la sociedad. Pero sí creo que la iglesia, como madre y maestra, no está ajena a los problemas, aunque sí creo que debemos tener un papel siempre unido a los problemas sociales, a las dificultades de cada día. ¿Cómo usted es dominicano? Puro. De pura cepa. Nativo de Baní. ¿Usted de Baní? ¿De qué parte de Baní? De las Varías. De las Varías. Sí, yo conozco la Varía. Yo viví en Juan de Sena, pero salí de ahí en el 75. Mi padre nos mudó porque él es de allá de San Juan de la Maguana. Sí. Yo soy bautista de San Juan y guerrero de Baní. Ok. Mamá es de ahí. De cierto, entonces usted conoce cómo nosotros los dominicanos celebramos la Navidad. ¿Qué entiende usted que ha evolucionado en esas celebraciones y cómo realmente podemos celebrarlas? Sí, bueno, hay tradiciones que han sido modificadas un poco. Por ejemplo, ya nadie ni de nosotros celebra una misa de que a las 12 de la noche. No, es peligroso. Del gallo. Pero yo fui párroco en el 96 en Santa Bárbara y yo celebré ese día, porque ahí había la tradición que era de 11 a 12. Entonces cuando yo veo que como 5 borrachos se entraron en la iglesia, ay Dios santo, y esos borrachos llegaron ahí para usted sacarlo de ahí y mire, no quiera saber. Y unas 3 o 4 personas, porque la gente se le veía que iba. Ahora le hemos adaptado a las 6 de la tarde, por ejemplo, en nuestra Eucaristía del gallo, no sé si del gallo a esa hora, pero bueno, a esa hora, a las 6. Y tratamos, ahora allá en San Agustín, yo fui con la intención de cambiar la mañanita por nochecita. Y me dijeron, no, padre, ahí no negociamos, aquí es mañanita a las 5:30 de la mañana. Sí. Ahí en la iglesia, para ir al sector correspondiente. Y esas son cosas que uno lo alaba, lo aplaude, eso, algo que se mantiene vivo en la iglesia todavía. No ha variado nada, porque lo que está en la iglesia es fruto de la tradición apostólica. Y nosotros no podemos cambiar nada sin el consentimiento. Ni siquiera los obispos pueden cambiar nada si primero no tienen un concilio, una reunión, un encuentro para decir, bueno, ahora el credo se le ha agregado esto y esto a través del Papa, que es quien con ellos reunido. Entonces, que menos gente sí va a Navidad, en Navidad que en noche, que no así en la Cuaresma va más gente. Sí. Pero la gente sí. Recuerde que en la Cuaresma ya estamos esperando la Semana Santa. Exactamente. Entonces la gente, yo creo que ha respondido con ese espíritu fervoroso. Quiero que nosotros vemos que aún la gente no lo ha perdido. Un día voy yo a visitar a una señora antes de la pandemia sin mi hábito, sin esto aquí, y ella me confundió con un evangélico. Ya tenía un poquito de años, y cuando ella me vio, ella dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Usted no es de los nuestros, me dijo, y yo le dije. ¿Cómo hacer? Entonces le tuve que decirle a ella, no, mire, no, porque los sacerdotes aman. Vienen con su hábito. Exacto. Y ella, y yo ya la otra vez cuando vuelo, pues fui como ella, porque la fe de la gente a veces. Sí. No la puede alterar. Esa tradición de las mañanitas, de ahí es que sale el aguinaldo dominicano. Sí, claro. Porque realmente lo que se hace en la mañanita es, se visitan varias casas de feligreses cantando esos cánticos. Se va de una parroquia a otra. Exacto. Y entonces ahí finalmente se reúnen en una casa o en una parroquia y se hace un té, jengibre sobre todo. De jengibre. O chocolate. Un chocolate. Con casabe. Eso lo hacemos y es lo que ellos pretenden mantener como ese espíritu, que nadie se lo arranque de ellos. Por eso nos dijeron, no, vamos, aquí lo hacemos así, padre,
por favor no las cambiemos, y no dejemos estar las cosas como están. Y eso es importante, sí. Vamos a hacer una pausa comercial con el permiso suyo, padre, y venimos con más aquí en 360 grados. Escribe. Interesante conversatorio con el padre Fray Santiago Bautista de la Orden de los Capuchinos, destacado en la iglesia San Agustín, en la zona de Santo Domingo Este. Hemos participado en este conversatorio con el padre Bautista en ocasión de que estamos en diciembre, el último mes del año, cuando la familia dominicana, el pueblo dominicano se prepara para celebrar el nacimiento del niño Dios, la cena de Nochebuena, el primer día de Pascua y también la fiesta para esperar el nuevo año. Es un periodo de regocijo, de fiesta, de alegría, que se aprovecha también para aumentar la conciliación, de pedir la paz y de compartir en familia y con los amigos. Entonces, para la ocasión, nosotros queremos del Padre Bautista ese mensaje de la Iglesia a la familia católica, que es la gran mayoría del pueblo dominicano. Pues muchas gracias. Y no solamente a esa familia católica, quiero al pueblo en general, porque algo que nos está preocupando mucho y que como iglesia no estamos ajenos es a este estado de desequilibrio emocional que vemos en la población. Yo no sé si es por la misma pandemia o qué está pasando, como que se le ha ido todo en un estado así como a lo que venga. Hay por ahí se habla un libro que ando con él aquí que se llama Vida Líquida, como la gente no quiere pensar, no quiere como reflexionar, no quiere hacer, y digo la gente, no todo en general, sino un segmento de la población que uno ve así, agresiva sobre todo. Entonces yo pienso que la Navidad, el niño Dios viene cada año, en cada acontecimiento, pero en cada corazón también. Y viene aquí a moderar, a llamarnos a la moderación, al dominio de sí, a que dejemos de lado el consumismo, porque estamos gastando demasiado dinero, hay mucho dispendio. Turistas nos están criticando, y me acuerdo cuando yo estuve en Higüey hace 3 años y que celebraba misa en Bahía Príncipe, ellos muchas veces tenían conversatorios conmigo algunos y me decían, oye, ustedes aparentemente que es un país muy pobre, pero aquí hay mucho, como que hay mucho gasto, mucho consumismo, muchos vehículos de último modelo, qué sé yo qué. Y entonces yo pienso que el pueblo, la familia debe meditar ahora de empezar un nuevo año con menos gastos, con más, es decir, trabajar más, sí, hay que trabajar, pero ahorrar más y gastar menos. Y lo mismo, si hay que salir 2 vehículos de 4 quizás que hayan en la casa, que salgan y así facilitan la vía, el transporte para llegar al lugar destinado. Y entonces todo eso lo observamos y pensamos que hay que mantener una actitud coherente por una parte, pero serena por otra también. Sagaz, como dice, como serpiente, pero sencillo al mismo tiempo, porque la sociedad la vemos así como mucha gente desorientada, mucha gente como que su futuro lo ven como que hay poco, o mejor dicho, poca visión de futuro. Entonces le llamamos a saber que la pandemia no tiene la última palabra. Estos días que estamos pasando no es el final del mundo. Hay que pensar que enero, febrero, marzo y abril del 2022 es mucho más largo que lo que queda de este año. Entonces les invitamos a eso, a compartir, a seguir como San Francisco y así lo pensó. Se habla de San Francisco y la compasión. En medio de un mundo de desiguales, en donde hay tanta cosa, la humildad, la sencillez,
el gasto medido, todo medido, porque yo creo que vienen momentos difíciles y como dice San Pablo, hay que saber vivir, aprender, hay que aprender a vivir en los momentos malos, en los momentos difíciles, pero con esperanza, con fortaleza y con reserva, para que cuando falte, como hacen las hormigas, que cuando ellas auguran algún tiempo mal, ellas cargan, almacenan para una época más de crisis o algo así como sea. Ya ellos sabrán los animales cómo hacen cosas, pero sí que... no, son un ejemplo del obrerismo. Natividad. O sea, la Navidad viene de ese nombre, de la natividad, del nacimiento de Jesús. De Jesús, que era una fiesta pagana, dicho sea de paso, al dios, no sé si era alguno de los planetas mayores, al dios Sol, en primer lugar. Entonces, esta fiesta se celebraba y siempre habían víctimas, muchas personas que se sacrificaban en su nombre. Entonces coincidió el embarazo de la Virgen María, 25 de marzo, con el 25 de esa fiesta grande que se celebraba como pagana, y la iglesia ha cristianizado desde el siglo IV sobre todo esta fiesta, que antes se celebraba, porque Jesús no nació en el siglo IV, sino en el I, pero en el siglo IV se toman el tiempo de Adviento, tiempo de 4 semanas antes de preparación al nacimiento del Mesías, la Natividad, tiempo para que el niño Dios nazca en nuestra vida, en nuestros corazones, nos haga más humildes, más sencillos, más amigos y más simpáticos, porque hay mucha gente aburrida en la calle, agresiva, yo no sé qué es lo que le está pasando a la gente. Violenta. Violenta. Y otros pues le están dando gracias a la mascarilla porque le tapa muchas cosas en la cara. Entonces, eso es importante también, que la mascarilla también es una cruz que llevamos, pero sí creo que nos encaminamos a un nuevo año. Yo creo que debe estar cargado de esperanza, porque el hombre es un ser de esperanza, como diría Gabriel Marcel. Padre, ¿cómo valora usted que está gerenciando el país el presidente Luis Abinader y su equipo? En primer lugar, creo que en materia de salud, véase esto de la pandemia, se ha manejado con esa vicepresidenta que tiene a la cabeza ahí. Sí, doña Raquel Peña. Raquel Peña, porque a veces uno habla en la figura del presidente, pero creo que esa mujer en su persona se han fajado, hace un buen trabajo. Y por eso yo creo que se ha controlado un poquito la pandemia. Sí, un poquito, no mucho. Hay una desescalada. ¿Verdad que sí? Aunque otros están apuntando a que no, de que ahora hay hablando que bueno. Pero yo pienso que gracias a este país que ha sido privilegiado en obtener las vacunas, otros todavía están esperando. Entonces nosotros creo que en materia de salud se ha manejado bien, ha trabajado mucho. Otra cosa importante es que, y qué bueno que en ética y transparencia ha llevado a alguna gente ya detrás de las rejas, incluyendo del propio partido. Y eso yo pienso que eso obedece a esta independencia de poderes que permite a que se haga un trabajo, que cualquiera que comete este error que lo haga, y eso ennoblece el país, porque la corrupción es como una enfermedad que corroe, que destruye, y lo que todos podíamos obtener lo tienen 2 o 3, y entonces yo creo que en un país en donde muchos tienen poco y poco tienen mucho. Padre, ¿usted conoce al Padre Francisco personalmente? Eso quisiera yo conocer. Al Papa, sí. Yo tengo, después de la pandemia, prometo ir yo sé que va a pasar la pandemia, pero no quiero coger por ahí. Pero a Italia, que fue donde comenzó el asunto. Perfecto, porque yo conocí al Papa Juan Pablo II y en dos ocasiones. Siendo yo seminarista, que él inauguró la capilla del Seminario Pontificio, yo estaba aquí sentado y porque en una dijeron que los estudiantes de primero en adelante de teología, él lo quería tener y nos dio un mensaje. Y yo, mire, tuve la ocasión, pero al Papa Francisco no tengo el honor de conocerlo. Y sé que lo voy a conocer. Es como si lo conociera, porque esa encíclica Laudato Si, mire,
Eso ha subido a los frailes capuchinos allá arriba, pero al mismo tiempo nos ha señalado el compromiso que tenemos con la Madre Tierra, con la casa común, como le llama él. Él dice, bueno, ustedes tienen ahí a San Francisco que dice que repara mi casa que amenaza ruina. Entonces nosotros estamos llamados, los frailes capuchinos, tenemos una gravísima responsabilidad con la casa común, con el ecosistema. Yo humildemente le digo, hice un máster por el País Vasco, Filosofía en un Mundo Global, y mi tema de tesis de trabajo de máster fue ese, una conciencia, los frailes capuchinos, dando un aporte a los desafíos de los grandes problemas que tiene la sociedad hoy ante la casa común. Entonces, siempre hemos hecho un llamado, empezando por las industrias, los plásticos, tantas cosas que están causando la grancera de los ríos. Mira el río Nizao, que da pena, ese río donde yo tanto me bañé siendo niño. Caudaloso. Sí, hombre, pero todas esas cosas. Entonces, nosotros creo que por esa parte estamos llamados a eso, a dar respuesta. En fin, yo pienso que el presidente, hay muchas cosas todavía que debe cambiar, porque pienso que, la base está reclamando, no lo digo yo, reclamando como más atención, como que se le preste más atención a ellos, y que se digo que y pienso que debe enfocar más su gobierno en erradicar más la pobreza, dar más empleo, y consumidor, velar más, porque pienso que se ha despertado en el país una corriente agiotista. Hay muchos, usted va a lugares y los precios están disparando, la canasta familiar está... Padre, pues pienso que desde aquí le hemos llevado el mensaje correcto a nuestros televidentes, al país, a los fines de que celebren con prudencia, cautela, esto que celebramos cada diciembre, el nacimiento del Niño Dios. Que en todo lo que vayan a hacer lo hagan en paz, siempre pensando en nuestros semejantes, que guarden durante la fiesta de la temporada el protocolo para combatir la pandemia del coronavirus. Recuérdense el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y físico, y también la higienización de las manos en la medida de que sea posible, cada vez que pueda hacerlo. Que pasen todo en un feliz resto del año y que la paz sea con todo el pueblo dominicano. Así es. Amén. Además, padre, le voy a pedir que usted finalmente envíe unas bendiciones para el pueblo dominicano. Haciendo la misma de San Francisco de Asís, el Señor esté con ustedes. Que el Señor le bendiga y le guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y le conceda su favor. Le mire siempre con amor de Padre y le conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre sobre ustedes. Paz y bien. Qué bonito, qué bonito. Bien. Bueno, Elías, no solo nos toca despedir. Hasta mañana, si Dios quiere.